pues el día de hoy nos encontramos con el presidente municipal, Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, y ahora nos va a decir pues qué ha hecho a lo largo de este primer año. Y bueno, presidente, muchas gracias por recibirnos aquí a los compañeros. Coméntanos, ¿cómo te ha ido este primer año de trabajo? Pues primero agradecerles el espacio que nos dan, la apertura a todos los medios de comunicación. Cuautlancingo era un diamante en medio de la zona conurbada de toda la capital y zona importante, el cuarto municipio más grande en crecimiento económico. En cuanto a densidad poblacional también crece en demasía desde hace 20 años a la fecha. Y mencionarles que este ejercicio que se realiza con los medios de comunicación, pero también que vamos a realizar el lunes 13 de octubre a las 11 de la mañana en el corazón del centro de Cuautlancingo, de la cabecera municipal, es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Cabe recalcar que las administraciones del pasado hacían de una manera diferente este ejercicio, porque la ley nos obliga de cierta forma a realizar un informe de gobierno con cuentas y con números, con diagnósticos validados por diferentes instancias gubernamentales. Y de repente hacían estos ejercicios las administraciones del pasado a puerta cerrada, no se invitaban más que a una u otra persona a modo, o se entregaban dípticos o trípticos respecto a la información para llenar un mero requisito. Nosotros lo instauramos desde el principio de la administración y lo dijimos con toda la convicción y la responsabilidad, el peso de la responsabilidad que recaía sobre nuestros hombros, que si de frente le habíamos pedido el apoyo al pueblo, de frente también le teníamos que rendir cuentas. Entonces va a ser un momento excepcionalmente único, donde en la plaza, en el corazón de la cabecera municipal, se hace la invitación a todas las familias de Cuautlancingo que vayan, que se informen, que cuando nosotros sacamos el anuncio, que se pueda atender a los datos oficiales, bueno, que se acerquen para conocer información de fuentes fidedignas sobre lo que hemos hecho en la administración a lo largo de este año. Hay intervenciones donde la ciudadanía está inmersa, porque el recurso público con el que nosotros trabajamos es del pueblo, es de la ciudadanía, y es de interés general el tener estos acercamientos con la autoridad para ver y medir, discernir cómo ha funcionado la administración en este primer año de gobierno. Entonces, remarcar ese asunto y ir con los diferentes puntos que ustedes muy amablemente quieran tratar, y también poner en contexto a la población y agradecerle a la gente que nos ve y que nos escucha, poner en contexto de qué es Cuautlancingo, el histórico de Cuautlancingo y las intervenciones que hemos hecho a lo largo de nuestro primer año de gobierno. Yo creo que de lo más importante, porque destacamos algunos puntos y podemos de manera específica mencionarlos, por ejemplo, el entregar el 50% del recurso Fortamun a temas de seguridad fue algo único en toda la zona conurbada, y en todo el estado. Fuimos el único municipio en entregar el 50% del Fortamun, lo que equivale a más de 60 millones de pesos. Ahora tenemos mayor tecnología, se rehabilitaron las cámaras de seguridad que están conectadas al C5. El 15 de octubre nos van a llegar 20 unidades, 20 patrullas nuevas que nos van a ayudar a mejorar la operatividad. Encontramos un municipio totalmente desarticulado, muy abandonado en materia de seguridad. Tuvimos que subir la cartera de policías que trabajan en la administración, les dimos un seguro de vida. Hoy por hoy tenemos 120 elementos de seguridad operando con certificación de confianza, con CUP, con CUIP. Es sumamente complicado porque estamos operando un municipio con 37 elementos de seguridad y tuvimos que subir a 120 elementos certificados. Eso implica un reto importante para cualquier persona que trabaja en la administración. Sabe que todas las certificaciones, el encontrar gente
competente, por lo menos en las certificaciones, pues es un enorme reto, y más en las condiciones que tiene nuestro municipio. Cuautlancingo crece 4 o 5 veces de 20 años a la fecha. Son 150,000 personas las que se tienen que estar vigilando constantemente, salvaguardando el interés y la paz social de esas 150,000 personas, más de 40,000 familias de las que tenemos que estar encargados. Y implica un reto comenzar a tomar una administración con tan pocos elementos, cuando la media nacional da una sugerencia y estaba muy por debajo de esta sugerencia y de esta media internacional. Entonces, ha implicado retos importantes, la adquisición de nuestro camión de bomberos, un tema histórico. Yo tengo una palabra emblemática en la administración pública donde mencionamos que es histórico, no porque nos jactemos o porque hemos encontrado el hilo negro de las cosas, sino porque Cuautlancingo, derivado de las condiciones y el contexto en el que se encontraba, y lo digo con humildad de rigor, el contexto en el que nos encontrábamos, pues requería otro tipo de servicios que lamentablemente por desidia, por falta de interés, por a lo mejor incapacidad, no lo sé, se pueden generar muchos adjetivos calificativos o se puede sacar una evaluación de las pasadas administraciones, no sé por qué razón, pero no se invirtió en lo necesario. Crece la densidad poblacional, no teníamos un plan de crecimiento, no hay carta urbana, no hay atlas de riesgo, no estamos delineados correctamente, no hay una estrategia de crecimiento proporcional y ordenado. En la administración, desde que entramos, pusimos eso sobre la mesa, proyectos que se están realizando que van a quedar concretados durante nuestra administración, y que desde que entramos el primer día pusimos el dedo en el renglón del orden. Es necesario invertir en orden, y de eso se ha caracterizado la administración. El tener un camión de bomberos, aunque nosotros decimos que es histórico porque no lo habían tomado en cuenta, no es algo de lo que deberíamos estar ausentes. El tener una estación de bomberos, el programar un proyecto, no es algo de lo que deberíamos estar ausentes. El tener una gestión de una universidad de la tecnología que conecte la educación con la ocupación, especialmente en la industria automotriz, no es algo de lo que deberíamos estar ausente cuando tenemos inversión extranjera directa. La segunda planta más grande fuera de Alemania desde 1965 se instaura en Cuautlancingo, y hay un crecimiento exponencial enorme, crecimiento económico. Y ayer lo comentaba con algunos amigos periodistas o algunos medios de comunicación, nos pasó el mismo ejemplo de cuando se encontró el yacimiento de Cantarell. El problema era administrar la abundancia. Desde 1965 se detonó de manera exorbitante la abundancia en el municipio, pero no se supo cómo administrar. Todo se fue en gasto corriente. La abundancia sirvió para intereses personales, pero no sirvió para ordenar toda la comunidad, toda la ciudad, todo el crecimiento. Y por ende, hay consecuencias gravísimas. Y hay peticiones de parte de la ciudadanía de calles que no se destrozaron en un año, porque también lo mencionaba el día de ayer. Los problemas, así como las soluciones, se construyen en el tiempo, invirtiendo tiempo, invirtiendo el dinero de la gente, invirtiendo el dinero del pueblo, para convertirlo en mejoras para la ciudadanía. Lamentablemente, por años se tuvo abandono en diversas calles, y hoy recibimos y tenemos que dividir en 2 proyectos nuestro programa de gobierno. Un proyecto tiene que ver con los planes, los propósitos, los objetivos a corto, mediano y largo plazo respecto a lo que nos toca como administración, objetivos propios de la administración pública que hoy representamos. Y la segunda división es de la emergencia, de la crisis. ¿Cómo podemos gobernar en medio de una crisis cuando te dejan un municipio totalmente abandonado y tienes peticiones de calles de 30 años? Yo me preguntaba ayer, ¿no? ¿Cómo hay peticiones de 30 años que no se atendieron y que hoy se convierten en un problema latente? Porque al vernos los vecinos en las calles, saludándoles,
pues se convierten en una petición y una necesidad prioritaria para vecinos, y ellos mismos nos lo dicen cuando salimos a través de este programa de martes de Día del Pueblo. Vamos con los vecinos, les preguntamos cuál es su necesidad y nos dicen, oye, mi drenaje tiene 20 años que lo pedí, mi calle tiene 30 años que la pedí. Y entonces tenemos que administrar en medio de la crisis y proponer proyectos, presupuestar proyectos y priorizar proyectos que surgen de una emergencia. El mayor ejemplo es Volkswagen 1, que le dimos banderazo de inicio de obra recientemente. Tuvimos que programarla, aunque no estaba en el plan de proyectos propios de la administración, pero era parte de la crisis y la emergencia. Es decir, el municipio lo entregaron convulsionando, con una enfermedad crónico-degenerativa. Teníamos que rastrear la causa de la enfermedad para como consecuencia proponer proyectos, políticas públicas y programas que se adaptaran a la condición de crisis del municipio. El segundo ejemplo es Volkswagen 2, que le vamos a dar banderazo de inicio de obra este mes, pero que también surgen de la crisis. Calle Río Papaloapan, esa la estamos programando, pero surge de la misma crisis. El no tener una estación de bomberos también surge de una necesidad de crisis. Cuando uno tiene un proyecto de embellecer el primer cuadro de la ciudad, que eso es lo que vamos a hacer a finales de este año y el próximo año. Bueno, eso es parte de nuestros programas propios de gobierno, pero tenemos que administrar y coadyuvar con los vecinos para atender primero las crisis, las emergencias, la llovizna que nos pasó hace dos semanas. Me tocó este ejemplo, y perdón que me extienda explicando. Empezamos con el tema de la seguridad, estoy tocando varios puntos. Y entonces vamos con los vecinos en una zona de Lázaro Cárdenas, una colonia de Sanctorum, una junta auxiliar grande, de las más pobladas en el municipio. Ya han de ser más de 40,000 personas. Se encuentra gran parte de la industria automotriz, también reside ahí en la junta auxiliar de Sanctorum. Y entonces, en esta temporada de llovizna, 11:30 de la noche, visitamos Lázaro Cárdenas, porque atendimos a un llamado que nos hacían los vecinos muy preocupados porque estaban sonando las alarmas del río Atoyac por desbordamiento. Entonces ahí con los vecinos suena la alarma, se empieza a desbordar el río. Lo primero que me pasa por la mente cuando los vecinos me dicen, ¿qué vamos a hacer? Y yo estaba ahí con ellos, nos subimos a una capilla, era de lo más alto de la zona, y entonces le digo a algunos vecinos que estaban ahí con nosotros, pues hay que aguantar acá. Entonces está cuarteado el piso de la capilla. Estamos haciendo inspección porque después de las 6 de la tarde empiezan a llegar varios reportes y nosotros tenemos un grupo con protección civil, servicios generales, atención ciudadana, bomberos del municipio, a los que les agradecemos su puntual trabajo que han hecho y el corazón de servicio que tienen para la comunidad. Tenemos un grupo donde vamos revisando las zonas de riesgo de inundación y se atienden de manera inmediata. Anteriormente, en años pasados, antes de que se hiciera la rehabilitación, nosotros entramos a la administración, hicimos rehabilitación de varios canales, de varios temas de absorción, y se les dio mantenimiento. Bueno, en este proceso de mantenimiento se logró generar un aliciente para el tema de la inundación, porque anteriormente tardábamos semanas incluso para que todo el agua se fuera, ¿no? Ahorita tardamos horas, 3, 4 horas lo máximo que hemos tardado para que fluya el agua y ya se abre el tránsito nuevamente. Pero en esta lluvia que fue excepcional, a mí me pasaba por la mente con los vecinos, ¿quién dio permisos de construcción para que existieran casas al lado del río Atoyac, a un costado, en la ribera del río Atoyac? ¿Quién dio permisos de construcción? Entonces me pasaba por la mente mientras sonaban las sirenas, las alarmas de desbordamiento. Y pues, si aquí nos inundamos, nos vamos a quedar. Y si se desgaja un pedazo de la capilla, pues aquí vamos a destruir algunas casas, pero también corremos el riesgo
de que se pierdan vidas humanas, ¿no? Entonces, eso me pasó por la mente. Es necesario reordenar, pero reordenar en las condiciones en las que estamos es muy costoso, tarda más tiempo, porque no se planteó desde el inicio. Se daban permisos de construcción sin considerar las calles, las vialidades, ni los servicios básicos. Entonces, en una comunidad donde hay un diagnóstico que dice que Cuautlancingo tiene el 90 o 95% de todas las necesidades suplidas y que tenemos un porcentaje muy pequeño de carencias, pues nos damos cuenta que en la realidad no es así. Que tenemos zonas como Lázaro Cárdenas, como el Nopalito, como la colonia Getsemaní, como La Vega, en zonas de Chautenco, detrás de La Joya, de Xalatla, que sufren carencias en tiempos de crisis, que el drenaje se desborda y que no se supo, cuando vas a la historia, no se supo administrar correctamente los recursos y no se destinaron para poder programar el crecimiento poblacional y por lo tanto tenemos consecuencias graves en este momento. La educación es un eje rector de las políticas públicas, del programa y de los ejes, de parte de los ejes transversales de nuestro Plan Municipal de Desarrollo. La verdad es que cuando generamos un programa tratamos de hacerlo de manera integral, tomando en cuenta varios proyectos que convergen entre sí. En este caso, la educación tiene presencia en todos los programas. Si queremos bajar la incidencia delictiva y generar programas preventivos, tenemos que atacar también un tema educacional. Cuautlancingo por años se destacó por el crecimiento económico, pero jamás invirtió en una universidad que conectara a la educación con la ocupación. Eso es un problema serio. Si desde 1965 se hubiera generado una conexión directa, habría más empleos directos de parte de las familias de Cuautlancingo, capacitadas, trabajando, y el sueño que se genera el día de hoy y que estamos cumpliendo a través de las acciones y las gestiones que realizamos, de que una niña o un niño en San Lorenzo Almecatla, una junta auxiliar que también alberga gran parte de este 17% de la inversión extranjera a nivel estatal, una niña o un niño en Santorum, en la cabecera municipal, en Chautenco, estudie en una universidad de la tecnología o entre a un bachillerato tecnológico y tenga las herramientas mínimas para poder conectarse con la ocupación que en su mayoría es industrial automotriz. Y que una niña o un niño pueda cumplir el sueño de ser una directora o un director ejecutivo de una empresa de talla internacional. Previenes y sacas y resuelves muchos otros problemas, porque generas una redistribución racional de la riqueza en la comunidad donde te desarrollas, pues generas una reducción de la violencia, ¿no? El darle empleo a la gente, el hacer o darle las herramientas para que pueda potenciar su productividad dentro de la comunidad. El darle las herramientas educativas para que se siga preparando y generas estabilidad también con la familia, es una doble inversión o triple inversión que hacen los gobiernos. Yo no sé por qué, me imagino por qué los gobiernos no invertían en un tema educativo. Tenemos una inversión de 9 arcotechos, tenemos un programa de obra comunitaria abierto, le agradecemos al señor gobernador Alejandro Armenta, 22 acciones de obra comunitaria que entre sus diferentes acciones se están invirtiendo también en escuelas, rehabilitación de espacios recreativos dentro de las mismas escuelas, rehabilitación de baños, de aulas. Se está construyendo en este momento en la escuela Emiliano Zapata, en el centro de la comunidad, una escuela emblemática que ha albergado a miles de niños, que ha dado educación a miles de niños y a cientos de familias, les ha dado una esperanza de cambio y de transformación también. Pero nos hacían la petición los vecinos de que destruyéramos algunos o reconstruyéramos algunos salones que estaban en condiciones deplorables, paupérrimas. Entonces, cuando se hace el análisis estructural, ellos nos cuentan de viva voz que habían llamado la atención al expresidente
y ya tenían cierto tiempo llamando la atención a las autoridades, que necesitaban salones dignos porque los niños se encontraban en riesgo. Bueno, cuando nosotros entramos y recogimos esta necesidad, nos coordinamos a través de CAPSE, a través del director Carlos Ochoa, que hoy cumpleaños, le mandamos un saludo y una felicitación. Todos los datos los traigo recientes porque camino el municipio todos los días y porque estoy en contacto con la gente todo el tiempo, en redes sociales, en páginas oficiales. Ayer me decían los medios de comunicación, oye, ¿tienes los datos recientes? Porque salgo todos los días, esa es la clave, escucho todos los días a la gente, los leo todos los días, leo la prensa, y entonces se están construyendo 3 aulas ahí totalmente nuevas para despresurizar los salones que en este momento pues están ya muy descuidados. La intención es llevar a los niños a esas aulas nuevas y dejar un espacio para reconstruir estas aulas, meterles mano. Entonces, se está atendiendo a la ciudadanía en todos los aspectos. Cualquier necesidad se atiende, la tomamos, le damos una solución al pueblo. Para eso estamos contratados, es la responsabilidad que obtuvimos a partir del 15 de octubre. Bueno, la idea de regresar las celebraciones más emblemáticas a la cabecera municipal es que los recuerdos más entrañables de los más pequeños de la casa o de la familia entera se encuentren en la cabecera y refuercen la identidad en los centros de las comunidades. Y no solo en la cabecera municipal, porque visitamos las juntas auxiliares. En Navidad se hizo el incendio de árbol en cada junta auxiliar y se han llevado varias celebraciones en un destino en las juntas auxiliares por la necesidad del arraigo cultural y la identidad, que se fortalezca la identidad en los centros de las comunidades. Con ello también hemos firmado algunos proyectos importantes. Esta semana firmamos una gestión con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y nos decía el coordinador vino que nos visitó, representante de Josefina, secretaria de Turismo Federal, que somos el único municipio que ha metido esta solicitud para gestionar la pintura y que nosotros invirtamos cierta parte. Más de 5 millones de pesos se van a invertir para pintar y embellecer 45,000 metros, lo respectivo a 45,000 metros de pintura y embellecimiento en toda la zona. La idea es los primeros cuadros de las comunidades, invitamos a las juntas auxiliares, a los presidentes de las juntas auxiliares, a las autoridades de las juntas auxiliares a este evento. Es emblemático para nosotros materializar las diferentes gestiones con el gobierno federal. Agradecerle también a la doctora Claudia Sheinbaum porque el estar presente en el primer informe de una presidenta de la República, aparte de que es la primera presidenta del país, la primera mujer presidenta del país, y que eso ya tiene mucho sentido. El que mencione a Cuautlancingo como uno de los municipios de manera implícita, cuando hace alusión a que las principales acciones como educación, la Universidad Rosario Castellanos, el bachillerato tecnológico, porque entregó 12 en todo el país, uno le tocaba a Puebla y ese que le tocaba a Puebla voltearon a ver a Cuautlancingo y nosotros hicimos una amalgama prudente para que el bachillerato tecnológico se esté construyendo en estos momentos en la zona de Las Trojes y Galaxia Almecatla. Y para la gente que no sabe dónde están Las Trojes y Galaxia Almecatla, una zona bien olvidada, casi en las colindancias con la pista y también con San Lorenzo Almecatla, y que colinda de cierta forma con Sanctorum, con la Trinidad Sanctorum, una zona olvidada, en un terreno donde las pasadas administraciones lo dejaban en asignatura pendiente para poder sacarle papeles y que sirviera a un destino privado. Pues se recuperó gracias a esta gran gestión que se hace a nivel federal, gracias también al gobernador Alejandro Armenta, que pone las bases para que esta gestión pueda bajar hasta Cuautlancingo. Y la propuesta que nosotros hacemos de ese terreno, pues matamos 2 pájaros de un tiro, recuperamos, le arrancamos de la mano a la gente que se quería llevar ese terreno o que lo quería dejar en asignatura pendiente para después sacar un trámite privado,
Los vecinos de Las Trojes y Galaxia Almicatla decían que en diferentes ocasiones ya había topógrafos que iban a medir el terreno porque querían sacarle papeles y querían venderlo a constructoras, y que pusieron de manera permanente una estación de autobuses, una estación de combis en ese lugar para evitar que se apropiaran de ese terreno privado. Pues bueno, esta gestión ayudó para recuperar ese terreno, darle certeza a los vecinos de Las Trojes y Galaxia Almicatla y suplir una carencia que era educativa y que estaba asentada en esa zona a través de la construcción del bachillerato tecnológico. Y ahí mismo, cruzando la calle, va a quedar la Universidad de la Tecnología. 3 hectáreas que ya nos aprobó, que ya se están aprobando a través del Congreso del Estado, donde se va a construir la Universidad de la Tecnología, un logro para el gobierno federal, para el gobierno estatal, pero un sueño cumplido para la población de San Lorenzo Almicatla y de Santoro. Bueno, de principio, responderte que a través de la instauración de este programa del Día del Pueblo, se intentó conectar con la gente derivado de las asambleas comunitarias. Mucha gente no lo recuerda, pero fuimos de los únicos municipios que generaron una metodología a través del acercamiento con la ciudadanía. Lo propone la ley, no lo obligan. Cuando uno desarrolla el plan municipal de desarrollo, valga la redundancia, cuando uno crea el plan municipal de desarrollo, propone la ley que tiene que haber ciertos acercamientos, debe haber ciertos acercamientos con la ciudadanía a través de asambleas comunitarias. Bueno, nosotros seguimos al pie de la letra el marco legal y decidimos por convicción también y por sentido común salir antes de entrar a la administración, generar estas asambleas, escuchar el sentir del pueblo y respecto de ese sentimiento, generar programas, políticas públicas y proyectos. Eso nos ayudó mucho a arrancar siendo ecuánimes con las juntas auxiliares, con las inspectorías y con la cabecera municipal. Después instauramos Ciudadanos que Transforman, que ahora se convirtió en Día del Pueblo. Ningún gobernante jamás había salido a las calles después de haber ganado, porque había una queja generalizada. Los vecinos nos decían que todos los políticos se acercaban cuando era tiempo de campaña, que les prometían, les decían, pero cuando se les daba la oportunidad de llegar al poder y cuando se les daba la opción de sentarse en la presidencia, pues no volvían a las regiones, jamás. Se compraban una camioneta, vidrios polarizados, y no volvían a saludar a la gente. Y lo volvían a presentar con las familias, lo volvían a placear ahí con las familias de la gente. Bueno, a nosotros nunca nos agradó por la historia que tenemos, una historia política interesante de contacto continuo con la gente, y propusimos este programa. Se nos hacía lo más cordial, lo más conveniente respecto al contexto en el que estábamos, porque no es lo mismo recibir un papel en un escritorio y decir, oye, pues el drenaje está colapsado, órale, vamos a intervenirlo. Y yo hacía el ejemplo con la gente los martes, porque sacaba a los secretarios, jefes de departamento, los directores, nos ponemos a caminar las calles. Y entonces le decía como ejemplo a los directores, ¿te gusta cómo huele? ¿Te gusta el drenaje que está? No, pues a los vecinos tampoco. Por eso urge la obra. Oye, ¿te gusta dónde estás caminando? No, pues no me gusta. Bueno, a los vecinos tampoco. Ellos a veces tienen que trabajar 6 de la mañana, 5 de la mañana. No tienen opción de transitar otras calles. Tienen que caminar 5, 6, 7, 10, 20 calles para tomar un camión o una combi. Y pues tienen que transitar estos espacios. Por sentido común es necesario intervenirlos. Y no es lo mismo recibir un papel a estarlo viviendo en tiempo real. La gestión con el gobernador, muy prudente, se han gestionado varios proyectos, la sensibilidad que ha tenido en el tema educativo es importante y da en el punto clave educacional y de conexión industrial automotriz. Se siembra para un futuro prometedor para las siguientes generaciones. Y de la última, ya no me acuerdo qué me preguntaste. La última. Muy importante, antes de que se me vuelva a olvidar, muy importante porque Cuautlancingo va a ser sede de un torneo de talla nacional e internacional
El torneo se llama Cuatro Naciones, nos va a visitar porque va a ser sede de Cuautlancingo en las instalaciones, los va a inaugurar instalaciones rehabilitadas del Deportivo San Juan, un deportivo que había quedado al abandono, al olvido desde que se instauró este proyecto, pues lo dejaron a la mitad, los baños no tenían agua, como muchos otros proyectos que presentan un cascarón, pero en realidad no son funcionales como lo habían vendido. Entonces, este va a ser plenamente funcional. Se ampliaron las canchas con medidas reglamentarias para ser sede de eventos nacionales y de eventos internacionales. Ahí vamos a hacer efectivo porque están las canchas de fútbol que van a ser sede y van a recibir a la selección mexicana sub-17. Firmamos el convenio con la Femex Food y vamos a recibir a Costa Rica, República Dominicana, a Canadá en una justa de preparación, un torneo de preparación para el Mundial Qatar Sub-17. Después de aquí se van a ir a Qatar y se le hace la invitación extensa a todos los ciudadanos. El evento es totalmente gratuito. Se gestionó para tener relevancia y que puedan voltear a ver a Cuautlancingo. Va a ser la inauguración del Deportivo San Juan como primera etapa y se va a generar este evento donde invitamos cordialmente a todas y todos los ciudadanos de Cuautlancingo y tenemos otros 2 banderazos en asignatura pendiente por la carga de trabajo, no los hemos dado, pero en Uranga también se tiene que dar un banderazo de inicio de obra de rehabilitación de otro espacio deportivo interesante. Queremos meter medidas reglamentarias para ser sede también de eventos de talla nacional e internacional y un espacio deportivo en Chautenco, que aunque tiene menor densidad poblacional, es una junta auxiliar que tiene mucha historia y está pegada al arraigo y a la identidad del pueblo de Cuautlancingo. Y queremos seguir invirtiendo en espacios deportivos. Apenas le dimos banderazo de inicio de obra, con obra comunitaria, con el delegado de bienestar y con las diferentes autoridades que han estado ahí muy pendientes. Edgar Chumacero, que ha estado muy pendiente con el tema de obra comunitaria. Se le dio inicio de obra a la construcción de una cancha con pasto sintético a la escuela 5 de Mayo, al bachillerato en San Lorenzo Almecatla. No es de la UAP, no, es bachillerato oficial, 5 de Mayo, en San Lorenzo Almecatla, donde se construyó uno de los 9 arcotechos, los cuales pasamos registro, y se va a construir, se va a intervenir una cancha de pasto sintético para que los niños las niñas y los niños tengan un mejor espacio, rehabilitado completamente y que potencie también sus capacidades desde la institución. Va a ser a finales de noviembre, que estén muy pendientes en redes sociales oficiales. Estamos ajustando nada más los horarios, las fechas, para lanzarlas y que la gente esté pendiente. Es un evento totalmente gratuito. Vamos a hacer una celebración magna porque también es histórico, aunque a la oposición no le guste, pues de manera extraordinaria subió la recaudación, 20% la subimos. Las empresas, hay una buena comunicación con el empresariado en el municipio, se han abierto las puertas. Todavía hay mucho que ordenar, porque lamentablemente en administraciones pasadas tenían ciertas costumbres. Hay una cartera de cobro de predial de 75,000 carteras de cobro predial, donde solo se ingresaban 25,000. Entonces hay mucho que ordenar todavía en el municipio, y aún con esas 25,000, pues se tenía esta posición de la cuarta economía más importante por el ingreso económico. Entonces hay una relación fuerte con algunas empresas. Nos falta todavía ahí amalgamar los esfuerzos con algunas cámaras de los diferentes comercios, de las diferentes empresas, pero se está construyendo poco a poco. Ordenar la casa es lo más complicado. Y ayer hacía alusión a un texto de Gramsci cuando escribe en la cárcel y dice que los tiempos de cambio de régimen son de los más complicados, porque el viejo régimen no acaba de morirse y el nuevo régimen no ha terminado de nacer. Y en esos lapsos de intermedio se generan monstruos terribles, y los monstruos terribles son los que se siguen aferrando
a pesar del mal trabajo que se realizó, se siguen aferrando al poder porque no saben hacer otra cosa. Y como muestra, las calles deplorables que tenemos, por ejemplo, la calle San Juan, que es un acceso importante de la bajada del periférico, pasa por un bajo puente, la unidad de los maestros, Don Trini, creo que mucha gente conoce a Don Trini, la verdulería. Bueno, toda esa calle se inauguró antes de que nosotros entráramos a la administración, y no puede ser que una calle que lleva un tiempo relativamente joven ya esté muy deplorable. Y la gente, los mismos opositores nos decían, oye, ¿por qué no bachean la calle Morelos? Caramba, la acaban de inaugurar. ¿Cómo puede ser que una calle que se acaba de inaugurar se le tenga que invertir rehabilitación? Porque esos son recursos de la gente. Las calles tienen que hacerse de manera íntegra, contando o tomando en cuenta todos los posibles riesgos y las posibles crisis que se viven en el municipio. Y en este sentido, nos mandaban fotos, parecían ahí cráteres lunares, ya los que se habían hecho. Había un poder en turno que se había convertido en un cacicazgo familiar, donde se pasaban la batuta entre ciertas personas. No, ya con este cambio de régimen se asegura que pues, la misma gente no se va a estar pasando el poder continuamente. Es necesario las transiciones en todos los aspectos. Es lo más sano que le puede pasar a la comunidad, alternancia. Es lo más sano que le puede pasar a cualquier comunidad. No podemos tener 30 años de los mismos gobernantes porque se empiezan a generar vicios, y en esos vicios se rompe la conexión directa. Estamos a favor de la continuidad, estamos a favor de un proyecto que se fortalezca en el tiempo, pero generar vicios a un lapso largo de tiempo, pues es lo que terminó de destruir, resquebrajar el tejido social y destruir lo poco que se pudo haber construido en el municipio de Cuautlancingo. Es necesario la transición, es necesario el cambio de régimen, se realizó en este momento y ahora necesitamos, para ver los frutos de esta transición, necesitamos continuar fortaleciéndonos desde la comunicación directa con las y los ciudadanos. Pues es un reto también el tener comunicación directa con la familia, el podernos expresar plenamente, y la pareja pues tiene que ser, mi esposa ha sido muy comprensiva en ese aspecto, sabe, entiende el trabajo al que nos dedicamos, tanto político como social, entiende plenamente, y eso también ha sido un impulso enorme para salir todos los días, para darle la cara a la gente, porque hay ciertos momentos donde uno se preguntaría, ¿no? Estás trabajando todos los días, los sábados y los domingos también, que es un día especial de familia, trato de promocionarlo. Es lo más sano que podemos hacer, pasar un tiempo en familia, dedicarnos como parte de nuestro trabajo, dedicarnos un momento a la familia. Tengo un hijo de 4 meses, ¿no? El cuidarlo, el ver su desarrollo. Hace 4 meses conocí un amor completamente diferente, que es indescriptible en muchos sentidos, y eso también es un impulso, porque ¿qué condiciones queremos dejar un municipio para las próximas generaciones? ¿En qué lugares se va a desarrollar la próxima generación? Y da un compromiso importante, una responsabilidad importante para seguir echándole ganas en esta situación. Pero yo creo que lo que debe privilegiar cualquier gobernante es el credo, la familia, la sociedad, y el agradecimiento siempre va a ser pleno con la ciudadanía, con la familia. Gracias a Dios que hay salud, gracias a Dios que salen los proyectos, gracias a la familia, que siempre es el vínculo que fortalece. Mi padre me lo dijo cuando era muy joven, que la familia es el vínculo que fortalece cualquier acción que uno realiza, y ese vínculo y esa fortaleza no se puede romper por nada del mundo. Entonces yo sí promociono mucho la vida familiar. Al final voy a decirlo, es histórico. Voy a ser el único presidente que entré con una mujer y salí con la misma mujer.
de la administración. Oye, a lo mejor esto lo van a ver y se le va a poder, se le va a hacer gracioso a la gente. Pero caramba, el que uno fortalezca el lazo familiar, el que uno, decían ahí, hay memes de que hay que quedarse con la del proceso. Bueno, el que uno vemos redes sociales, yo veo todo. Entonces, para todo hay que ser multidimensionales en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la familia, si decimos que la familia es el centro de la toma de decisiones, es el vínculo, son los cimientos de cualquier persona, pues también lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que propiciar. A ver, en las incidencias, no voy a un ejemplo fuera de la realidad, de las incidencias que más se repiten son la violencia familiar, el maltrato desde la familia. Y eso no solo pasa en Cuautlancingo, pasa en todos los municipios, todos los 217 municipios. No estoy hablando de la zona conurbada, 217 municipios donde la familia es escenario de la violencia. No es un asunto menor. Entonces la familia se tiene que seguir cultivando, se tiene que seguir fortaleciendo la comunicación entre cada uno de ellos. Caramba, mi papá me enseñó desde muy chico, si traicionas a la persona con la que duermes, pues espera la traición de cualquier parte, ¿no? A cualquier persona. Entonces, uno no puede traicionar sus principios, uno no puede traicionar a su familia, y por ende, uno no puede traicionar a la sociedad que confió en uno y que nos dio esta gran responsabilidad y esta gran posibilidad de trabajar y de representarles, ¿no? Oye, presidente, y precisamente porque no puedes, por tus convicciones, por tu historia, por ese gran trabajo que has hecho desde antes de llegar a la administración, pues, ¿cuál sería ese mensaje precisamente a la ciudadanía? Porque son muchos retos que faltan por cumplir, se ha hecho mucho a lo largo de este año, se ha avanzado, pero también, pues, indiscutiblemente en todas las administraciones siempre falta algo. ¿Cuál sería el mensaje final precisamente para los habitantes de Cuautlancingo y los retos que tienen? Los retos siguen siendo de orden. Necesitamos construir más calles, abrir más accesos que mejoren la movilidad. Movilidad significa calidad de vida para las y los ciudadanos de Cuautlancingo, la ampliación de panteones municipales, la rehabilitación de mercados municipales también. Hay algunas gestiones de escuelas que tenemos que realizar. En la colonia de Nuevo León me preguntaron si había posibilidad de gestionar una secundaria. Tenemos 43 instituciones, hay 14.562 instituciones, lo decía el secretario de Educación antier cuando lo acompañé a un evento, 14.562 escuelas. Si somos justos o si hacemos una cuenta rápida entre los 217 municipios, se repartirían 67 escuelas en todos los municipios de la región, en cada municipio del estado. Pero por la densidad poblacional estoy seguro que los municipios más poblados deben tener más instituciones. Sin embargo, en Cuautlancingo tenemos 43 instituciones. Tenemos cierto déficit de instituciones educativas, lo hemos comentado con las instancias correspondientes. El secretario de Educación está muy consciente también del trabajo y del enorme reto que tiene en toda la zona conurbada y también en los municipios más alejados de la capital. Y hemos tenido una buena comunicación con el secretario, una excelente persona, humilde, centrado en el trabajo que se tiene que realizar. Y primero Dios se van a hacer buenas gestiones, vamos a invertir mucho en educación, subcomandancias, clínicas de salud, espacios recreativos dignos para las familias, el embellecimiento del primer cuadro de la comunidad. Las juntas auxiliares también tienen que embellecerse. Y con ello, yo creo que la mayor oportunidad o la mejor oportunidad y satisfacción que tenemos, aparte de todas las acciones, de las 35 acciones de infraestructura vial, las 9 acciones de educación, las 22 obras comunitarias que se bajan a la comunidad, las 400 lámparas que se han reparado, los postes de luz que se han puesto en nuevos lugares, la contratación de nuevos elementos de seguridad, las 20 patrullas que se ingresan
al municipio como parte de un compromiso de salvaguardar la integridad, la rehabilitación del complejo de seguridad, la anexión el siguiente año de un centro de inteligencia que se conecte con el C5, que esté más especializado, que cubra más puntos de la comunidad, así como muchos otros proyectos, el Centro de Bienestar Animal que se me estaba pasando también, muy importante. Cuautlancingo ya va a contar con un centro de bienestar animal. Hace unas semanas le dimos banderazo de inicio de obra a ese proyecto emblemático para nosotros, y todos esos retos y todas esas satisfacciones entran en el mismo paquete, pero sobresale siempre la continua comunicación con la ciudadanía. La satisfacción más grande que tenemos es el estar, no todos los martes, porque salimos más días a la semana, pero por lo menos un día a la semana, salir, caminar las calles, recorrerlas, saludar a la gente y presentarles proyectos, y que ellos de viva voz nos digan: las cosas están saliendo bien, falta hacer ciertas vialidades, falta intervenir cierta infraestructura municipal, pero el contacto directo jamás se tiene que perder. La perforación del pozo en Bosques de Sanctorum, que va a despresurizar el pozo de la Uranga y que va a dar servicio a más de 35,000 personas, es parte de un compromiso que tenemos de reconocer el derecho inalienable al acceso al agua potable. Todo eso y más tenemos para el siguiente año. Presidente, pues agradecerte mucho este espacio, esta entrevista con los compañeros. Nada más para finalizar, si nos recuerdas para la ciudadanía, ¿cuándo es tu informe? ¿Dónde lo podrán ver? ¿A dónde podrán acudir? Lunes a las 11 de la mañana, lunes 13 de octubre, 11 de la mañana, en el Zócalo de Presidencia del municipio de Cuautlancingo. Gracias, presidente. Gracias, presidente.